bienvenidos Intervalos. Estamos en una nueva ruta creativa de Intervalos 5 el día de hoy y estoy muy honrada hoy con la participación, con la compartición de un especialista en ciencias biológicas y experimentales. Estoy con la doctora Gabriela Hurtado. Ella es doctora en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora también en el área de neurociencias en la misma universidad, en el plantel de Iztapalapa, y también ha estado realizando un postdoctoral en el área biomédica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy, Gaby nos va a platicar acerca de un proyecto en el que ha estado trabajando alrededor de esta especie de regulador, ¿no? En el que se convierte el cerebro y cómo justamente va detectando ciertas señales de falla en los órganos. Recordemos que las ciencias, las artes y todas las áreas conviven para poder dar origen a esto que conocemos como cuerpo. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Doctora por invitarme. ¿O Gaby? Gaby. Muchas gracias, Gaby, por haberte dado este chance para poder compartir con nosotros. No, muchísimas gracias. A mí me encanta compartir, me encanta platicar sobre lo que hago y pues sobre todo que la gente que a lo mejor no tiene un acceso directo a saber estas cosas tan científicas, con términos que luego nos sacamos muy de la manga y súper largos, pero sí, compartir y que se sepa qué es lo que estamos haciendo también en México como investigadores es muy importante para mí. Entonces, muchas gracias por invitarme. Súper importante, ¿no? Porque es un área que es muy compleja, que es muy completa, que se está trabajando mucho en pro de nuevos procesos y de nuevos descubrimientos, pero que muy poco el público común, y como diría por ahí un doctor colega tuyo, las personas que no sabemos nada, tenemos que enterarnos que algo está sucediendo a nivel de las ciencias sociales, naturales, biológicas y todas. Sí, así es. Gaby, hay una pregunta con la que nos gusta mucho iniciar, que es muy reveladora y creo que nos permite de alguna manera, al platicar con doctores como tú y especialistas, nos permite ir un poco más allá como de esta parte compleja, ¿no? De estos términos complejos, como lo decías, y nos permite de un poco contactar con un dejo muy íntimo. Es reveladora, la voy a hacer y pues dejamos que fluya. Okay. La gran pregunta es, ¿quién es Gaby Hurtado? Bueno, ¿tengo que hablar en tercera persona o puede ser así como puede ser muy general, primera persona, tercera persona, como quieras. Pues mira, yo soy de Catepec. De Catepec, entonces, de Catepunk. Sí, con la navajita. No, sin la navajita. Yo realmente, pues, la educación que tuve fue desafortunadamente con profesores que me despertaron este interés por conocer más de la vida. Entonces yo dije, no, sí, cuando iba en la prepa, yo dije, yo quiero ser bióloga. Wow. Porque la profesora de biología que tenía en ese momento, además, nos daba matemáticas y varias cosas. Entonces decía, no, sí, yo quiero ser como ella. Entonces llegué y le pregunté, ay, ¿usted qué estudió? No, pues yo soy bióloga de la UAM de Iztapalapa. Dije, no, pues está muy bien, vamos a buscar. Esa era la idea que tenía yo de, en realidad, estudiar biología, pero dar clases, porque siempre me ha gustado mucho como esta parte de compartir y que, bueno, los más chiquitos, que a veces somos muy complicados para poner atención y para que estar ahí aprendiéndonos cosas de memoria, pues realmente que comprendan cómo funcionan las cosas de manera divertida, de manera que se les quede, que no lo vean como obligación, sino como saber es muy divertido también. Entonces, pues Gaby se fue a hacer su examen a la UAM y estuvo súper chistoso porque yo vi biología y vi biología experimental. Yo no tenía ni idea, yo decía, bueno, pues cosas de laboratorio, pues sí, igual y tendría que hacer análisis clínicos o en los comerciales veías que los científicos ahí estaban con su bata. Dije, sí, yo quiero tener una bata. Entonces ya llegué con mi
después de haberme quedado en biología experimental, ya a platicar con la profesora. Así de, mire, sí me quedé en la UAM, me quedé en biología experimental. Y su cara fue así de, pero no, biología experimental es muy difícil y muy complicada. Y yo así de, ay, ¿qué hice? Yo solo quería ser bióloga. Yo solo quería dar clases en una secundaria o en una prepa. O sea, era como realmente lo que en ese momento quería. Pero bueno, pues yo estaba ahí. Empecé a estudiar la carrera. Me gustó muchísimo porque pues formas tu propia familia con tus amigos, te encuentras profesores de todo, como me imagino que en todos lados, los que son muy buenos, los que son muy malos, y los que además pues saben ser como amigos y guiarte y decirte por aquí sí, por acá no. Sí. Entonces, para finales de la carrera pues teníamos que escoger un proyecto de investigación. No sé cómo, pero yo quería hacer cosas de neurociencias, porque la parte del cerebro pues me intrigaba, así de, ¿cómo puede ser que funcione, ¿no? Y aparte, ya sabes que cuando uno no conoce algo, los mitos siempre llegan, así como de, ay, solo usamos el 10% de nuestro cerebro, sí. O de... Hace poco usé esa ajá. O en el caso, ¿no? De, ay, sí, las mujeres tenemos un cerebro diferente al de los hombres. Esas cosas te las compras hasta que dices, no, no es cierto, no es cierto. Entonces, pues, obviamente, como estudiante, pues, tu panorama se hace así enorme y dices, ay, ¿a dónde me voy a ir? Y empiezas a leer y ves que hay científicos muy buenos en todos lados, por ejemplo aquí en la UNAM o en el Poli, en donde pues tenía la opción de ir y decir, hola, quiero ser su esclavo de servicio social o quiero ser su alumnito, pero en ese momento tuve la fortuna de conocer a la que fue mi asesora, ajá, que es la doctora Beatriz Gómez, ahí en la UAM, en una feria de cerebro. Wow. Ajá, es un evento que se organiza cada año en la Semana del Cerebro. Es como una feria de ciencias. Entonces estaba ella ahí abriendo un cerebro, así partiendo un cerebro de res. Entonces me acerqué, empecé a platicar con ella. Me dijo claramente, pues mira, yo hago cosas con sueño, que seguramente sí vieron el podcast con el doctor José Ángel, seguro ahí se enterarán de todas las partes del sueño, pero me dijo así con toda la honestidad del mundo, pero estoy empezando, o sea, aquí no hay ni fama, ni reactivos, ni nada, o sea, ahí pues nada más las ganas de trabajar y de hacer las cosas. Yeah. Entonces dije, pues bueno, entre eso y otras circunstancias, porque pues obviamente era yo una estudiante de licenciatura, pues no tenía los recursos, entonces también pensar en andarme moviendo, pues en ese momento se me complicaba. Claro. Entonces dije, no, yo creo que pues sí me quedo, vamos a ver cómo funciona. Y empecé a trabajar con ella, empecé a ver cómo era trabajar en un laboratorio y la verdad es que me encantó, o sea, haces de la ciencia tu modo de vida. O sea, ya no es como de, sí, me tengo que levantar para irme a mi trabajo, y hago lo que tengo que hacer y después se me olvida. No, está todo el tiempo aquí lo que tienes que hacer, la manera de pensar. Entonces, pues bueno, en ese momento dije, creo que me voy a dedicar a esto. Entonces, como que sí me gustó. Como que sí me gustó. Y de hecho esa es una de las razones por las que después de hacer la carrera me metí a la maestría y al doctorado, igual en biología experimental, con el mismo tema que venía trabajando, que era justamente los efectos de no dormir bien sobre estas barreras que protegen al cerebro, de las cuales te voy a platicar porque es parte fundamental del cerebro chismoso y de cómo se entera de todo, es por la presencia de estas barreras. Entonces me encantó, yo creo que Gaby es muy curiosa, sí, sumamente curiosa, sí, metiche y quiere enterarse de todo, pero también es muy dedicada, pero tampoco tan ñoña, porque yo tenía ese problema, así como todos decían, es que tú eres muy ñoña y te dedicas ahí todo el tiempo, y no, la verdad es que me gustaba lo que hacía, me gusta lo que hacía, pero pues
si estaba en el laboratorio y me daban las 9 de la noche haciendo experimentos, pues también me ponía a ver películas o me ponía a ver series o me iba con mis amigos. Entonces, realmente la ciencia fue siempre parte de mi modo de vida, o sea, nunca fue como mi trabajo. Y yo creo que esa es una de las razones por las que me gusta tanto lo que hago. Y eso es sumamente importante, pensaba yo como en un artista de la ciencia. Ay, sí. Es que creo que esto que dices es indispensable, ¿no? El que te obsesione eso que haces, el que sientas esa pasión, esa dedicación, esa curiosidad, ¿no? Porque de algún modo eso no es un trabajo, o sea, es placentero, ¿no? Es hasta en cierto grado hedonista para uno, ¿no? Sí. Yo le decía, por ejemplo, a los chicos que llegaban de servicio social o de licenciatura, que pues tenía que ayudarles yo, ¿no? Como estudiante de doctorado, de maestría, era así como la niñerita y les explicaba cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que una de las situaciones que me gustaba más contagiarles era: esto que tú estás estudiando, esto que tú vas a ver, nadie más en el mundo lo ha visto. Entonces tienes que disfrutar ese momento. O sea, el experimento que estás haciendo, el momento en el que tú estás leyendo por aquí una cosa y por acá otra y en tu cerebro se te prende la idea, eso no le pasa a nadie más. Tú eres el primero y tú lo estás viviendo. Entonces, disfrútalo. Y ya se quedan así con su carita de ojos grandes, así de monos plato, chinos, así. En la guerra de hamburguesas. Ajá, sí, así de wow. Entonces yo creo que esa parte también ha sido muy enriquecedora. O sea, la mayoría de los estudiantes con los que yo he podido trabajar directamente, creo que comparten esa idea, o en cierto modo he ayudado a que se despierte esa idea y esa curiosidad. Y también el punto de que hagan lo que quieran. O sea, uno puede incluso llegar a una maestría, a un doctorado y después dedicarse a otra cosa y no importa porque te forma. Entonces no importa si ya te decides ir y vender reactivos o trabajar para un hospital o hacer otra, no importa, o sea, tu formación siempre va a estar ahí y eso se queda en tu cabeza, en tu modo de pensar y en tu modo de vivir. Entonces, pues sí, no hay como que tener miedo a ser científico y no trabajar en un laboratorio. Eso ya es parte de tu curiosidad innata de cómo ves el mundo. ¡Guau! ¡Guau! Ay, esto que nos dices, bueno, wow, me parece fundamental, ¿no? Esta manera de postular no solo la ciencia, sino todo lo que hagamos, ¿no? Lo que hagamos. Esto, ¿no? No importa que no estés en un laboratorio, tu formación siempre te va a acompañar a donde vayas. Sí. En ese sentido, Gaby, o sea, has vivido y has pasado por un proceso de decisiones muy intrépidas y que cada vez te han ido como involucrando más y llenándote de mucho más pasión. A partir de todas estas decisiones, a partir de todo esto que has vivido, a partir de todos tus viajes también, de todos tus estudios, a partir de toda esta manera de percibir la realidad y el presente y lo que haces, ¿cómo podrías definir el cuerpo? Okay. ¿Qué sería el cuerpo para Gaby? Pues mira, el cuerpo es algo a lo que yo creo que menos le hacemos caso. O sea, terminamos siendo como robotcitos, ¿no? A veces. Entonces, había un ejercicio que me gustaba mucho hacer con los niños cuando iban a la Feria de las Ciencias, de cómo nuestro cerebro bloqueaba información que le parecía irrelevante más bien. Entonces le decía, mira, por ejemplo, ahorita, si yo no te hubiera dicho, no te habrías dado cuenta de que tienes zapatos puestos. Ajá, ahorita ya te diste cuenta porque así como, sí, ya sentí que tengo los zapatos puestos, ¿no? O la ropa. ¿No? Entonces, el cerebro hace eso, filtra todo lo que percibimos y lo que no le importa. Entonces, cuando estamos trabajando, pues realmente no importa que si está la familia por acá, que si está el perro ahí molestándote, así de, tócame por favor, acaríciame, necesito amor. O sea, lo filtras, o sea, te puedes enfocar tanto en algo, pero del mismo modo puedes
dejar pasar cosas que son importantes. O sea, ¿cuántas veces no te aguantas el hambre, el dolor de algo así de, ay, me duele la espalda, me duele la panza, o sea, algo tan simple como quiero ir al baño y no, es que estoy viendo este capítulo de la serie que está muy interesante. No, ahorita me paro. Comercial. Exacto. Y no, así de, no hay comerciales. Ahorita vamos a ir a uno para que se vayan a hacer pipí. Para que vayan a hacer pipí. Pero, o sea, el cuerpo está ahí mandando la señal de, oye, necesitamos esto, ¿no? Es una fisiológica. Claro. Pero llega el punto en que nuestro cerebro lo estamos haciendo que se concentre tanto en algo que se olvida incluso de esas necesidades fisiológicas. ¿Qué pasa en el caso de lo que te decía de no quiero ir al baño? O algo tan simple como dormir, porque esa señal de bostezar es una señal de vaya usted a su cama, adopte la posición característica de sueño y duérmase. Entonces nosotros pues, la apagamos. Un cafecito, o nos podemos hacer otra cosa, o comemos. Un distractor. Un distractor, exacto. Y bueno, en ese momento no pasa nada, pero si lo hacemos de manera crónica todo el tiempo, pues lo que pasa en nuestro organismo va a llegar a nuestro cerebro inevitablemente. Y no siempre va a ser para bien. Entonces, o descansas porque descansas, o atendemos estas necesidades fisiológicas de otra manera. Que ya será una cuestión de que les platique con un poquito más de calma esos procesos, pero sí, el cuerpo en realidad a mí me gusta verlo como el todo que somos. Cuando estudiamos ciencias biológicas o desde que vamos en la prepa, pues nos enseñan el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, todos por separado. Ajá, entonces nos aprendemos esas funciones como si fueran independientes y en realidad no, son todo uno solo. O sea, y cómo se comunica, por ejemplo, el hígado con el cerebro, liberando cosas, liberando moléculas. Y así es como el cerebro se puede enterar de qué está pasando, que es lo que vamos a platicar con un poquito más calma. Después del corte, después de del hecho. corte. Órale. Entonces, podríamos hablar que el cuerpo para Gaby en parte es un conjunto de sistemas que se integran uno a otro. Ajá, y que se comunican entre sí. Sí, siempre están comunicados estos sistemas. La falla de uno inevitablemente nos llevará a la falla de otro. Y se genera una reacción en cadena posteriormente si no es atendido de manera adecuada. Sí, lo que podríamos conocer como enfermedad. Así. Wow. Pues se va a poner muy bueno esto, así que vamos a hacer un pequeño corte en esta ruta creativa de T-Intervalo 5 con la doctora Gabriela Hurtado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí. Entonces vamos, venimos, váyanse por su café o vayan a hacer pipí y no le digan a su cerebro lo que no tiene que hacer, más bien fluyan con él. Fluyan. Vamos y venimos, ruta creativa de T-Intervalo 5. Pues ya regresamos a esta ruta creativa de T-Intervalo 5 y estamos con la doctora Gabriela Hurtado. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana y nos estaba platicando acerca justo de estos sistemas, cómo nos enseñan en la escuela, el sistema endocrino, el sistema linfático, el sistema inmune, todos los sistemas. Pero justo nos estaba platicando Gaby que estos sistemas conviven y se van relacionando entre sí y si un sistema falla, eventualmente falla otro sistema hasta que se convierte en una enfermedad. En ese sentido, se me hace muy interesante la investigación que estás proponiendo y en la que has trabajado ya por bastante tiempo, que tiene que ver con un cerebro que es muy chismoso. Sí, y que se entera de qué es lo que está pasando y si no busca el modo. Pues bueno, te cuento. Platícanos. Te cuento. Con lo que yo he estado trabajando es con algo que tiene así un nombre exótico, que se llama barrera hematoencefálica, que en realidad es como la barrera entre lo que hay en la sangre y lo que hay en el cerebro. Entonces, desde que se empezó a estudiar el cerebro y decir, pues sí es muy importante para todas las funciones vitales, se propuso que al cerebro no le llegaba prácticamente nada del cuerpo. O sea, que era
inmunoprivilegiado, o sea que él tenía sus propias células de defensa, que las tiene, y que en realidad no le pasaba nada, no le llegaba ninguna señal. ¿Por qué? Porque tenía una barrera. Entonces, estos estudios son como de 1850, 1880. O sea, siglo y medio. Ajá, entonces lo que hacían era inyectarle en el corazón a ratas y conejos un colorante. Entonces le ponían eso y toda la ratita o todo el conejo se ponía azul, así como un avatar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la circulación llegaba a todos los órganos. Pero cuando estaban haciendo estas disecciones se daban cuenta que había partes del organismo que no se pintaban. Entonces la primera idea fue, pues a lo mejor el colorante no es afín o lo que sea, ¿no? Una de esas regiones era el cerebro. Conservaba su color original. Sí, no se pintaba, como si no. Entonces, el alumno del científico que lo hizo, dijo, lo voy a hacer al revés, lo voy a poner directo en el cerebro y voy a ver qué pasa. Entonces vio que se pintaba todo el cerebro, pero no se pintaba por fuera. Ajá, entonces dijeron, un momento, algo está pasando. Probablemente hay una barrera que no deje pasar ese colorante. Ajá. Y se dieron cuenta que esta barrera estaba en todos los microvasos que están en el cerebro. Entonces, pues ya sabes que las arterias se van ramificando así hasta que tenemos ramitas súper delgadas y ahí es donde está esa barrera. No deja pasar nada, ni células del sistema inmunológico, nada. Pero hay condiciones en las que estas células, que podríamos decir que son como mini tuberías, se rompen. Y todo lo que hay en la sangre baña el cerebro. Y eso es muy peligroso, porque lo que hay en la sangre no debería estar en contacto directo con las neuronas, por ejemplo. ¿En dónde pasa esto? Por ejemplo, en un accidente cardiovascular, o que tienes un derrame cerebral, es donde, porque justamente todos estos vasos se rompen. La sangre se riega en el cerebro y eso pone a trabajar mucho a las neuronas. Las pone a trabajar tanto que literal explotan y se mueren. Obviamente, si han escuchado en el caso de personas que tienen algún derrame cerebral, pues dependiendo el tiempo y dependiendo la región en la que ocurrió, pueden tener pérdida de memoria, pueden tener pérdida de movimiento o incluso quedar en un estado vegetativo. Por el tiempo en el que el cerebro se expuso a lo que había en sangre. Entonces, por eso es muy importante que lo que circula no pase directamente. Otro ejemplo que me gusta mucho poner es, por ejemplo, el glutamato. Glutamato que está deliciosamente en la salsa de soya y en las papitas, en todo lo que vean ustedes que tiene glutamato monosódico. Lo que se sabe es que nosotros producimos glutamato en condiciones normales, fisiológicas, en el cerebro. Y ese es un neurotransmisor que excita a las neuronas, las pone a trabajar. Y en la sangre puede haber 2,000, 20,000 veces más glutamato que en el cerebro, dependiendo si nos comemos unas papitas o vamos a comer comida china. Ahora entendería todo. Adicción a las papas fritas. Sí. Y lo que ocurre es, si por alguna condición esa barrera no está protegiendo bien a su cerebro, ese glutamato va a entrar y eventualmente las va a excitar tanto que van a explotar. Así, literal. Y a lo mejor no pasa, tienes millones y millones de neuronas. Pues, hay que dejar las papas fritas. No, más que las papas sería buscar que esa barrera no estuviera desprotegida, o sea, que siguiera funcionando. Te voy a decir 2 ejemplos claros en los que esta barrera prácticamente se abre. El estrés, la falta de sueño, en otros casos, la obesidad, procesos infecciosos, o sea, prácticamente cualquier cosa que te altere el sistema inmune o si tienes algún proceso infeccioso, vas a tener alteración en barreras.
entonces entiendo que hay una relación, por ejemplo, entre el estrés y la compulsión por comer cosas saladas. Ujú. No, ¿Saladas eso, o ajá, dulces? saladas, dulces, eso. Para satisfacer una cierta necesidad ansiosa. Pues mira, esos ya serían como procesos todavía más complicados en cuanto a, no sé, qué es lo que quiere tu cuerpo consumir. O sea, sabes, por ejemplo, que incluso si tienes déficit de minerales, incluso tú puedes ahí estar comiendo las paredes, porque tu cerebro manda señales y dice, oye, pues no tenemos tal mineral, no tenemos tal cosa, entonces busca que despliegues conductas, como comer la pared. Hay gente que se come las paredes. Entonces, pero bueno, es más complejo que eso. O sea, lo de glutamato pues, es un ejemplo de qué podría estar pasando. ¿Qué otra sustancia podría generar este tipo de filtrajes? Este tipo de filtrados, por ejemplo, en el estrés estaría más relacionado con el cortisol. Okay. Entonces nosotros ya sabemos que el cortisol es la hormona del estrés. Ajá. Porque pues, justamente se produce cuando estamos estresados. Y de hecho, para que se produzca el estrés, debe de haber una señal que va de nuestro cerebro, de una región que se llama hipotálamo, hacia nuestras glándulas suprarrenales. O sea, no es como que, ay, pues me estoy estresada y no. El cerebro tiene que recibir ese estímulo, que puede ser sensorial, así de estoy inmovilizado, que puede ser un evento, por ejemplo, ante un depredador, si pensamos en los animalitos, así como llegó el depredador, entonces tienes este estímulo, esa región de tu cerebro, que se llama hipotálamo, manda la señal a la suprarrenal y le dice, necesitamos cortisol, necesitamos adrenalina, necesitamos noradrenalina, y la respuesta es, se me dilatan las pupilas para estar como más al pendiente de lo que está sucediendo. Además, se detiene, o sea, estas mismas hormonas hacen que se detenga todo lo relacionado con la digestión. Si de no tenemos tiempo para digerir, estamos en alerta. Se detienen los procesos de reproducción, por ejemplo, y pues obviamente puedes tener incluso mayor habilidad para correr o has escuchado estos casos en los que, estaba bajo riesgo inminente y levantó un carro así él solito y corrió y le ganó al leopardo, no sé, cosas así. Son como disparos de adrenalina. Ajá, son eso, los disparos de adrenalina. Pero fue una señal que mandó el cerebro en respuesta a algo que le pasó al cerebro. Entonces, en ese estado agudo, el cerebro está enterado y una vez que pasa ese estímulo, pues todo regresa a la normalidad, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que pasa en la sociedad moderna? El estrés no es el mismo, el depredador ya no es el que te va a comer, el depredador se vuelve el jefe, las deudas. Ok, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hace un chorrísimo de frío por aquí. Pero además hicimos un pequeño cortecito porque teníamos a Darth Vader en la parte de atrás. Estábamos siendo atacadas. Estábamos siendo atacados, teníamos ahí una guerra de las galaxias en la parte de atrás. Gaby, nos estabas platicando acerca de cómo el estrés estimula este filtraje, ¿no? De las sustancias que están en la sangre hacia el cerebro. Sí, entonces les estaba platicando justamente que en condiciones como agudas y como en el momento del espanto y del daño o del posible depredador, pues nuestro cerebro manda señales para que se produzcan estas moléculas y estemos alerta. Y me quedé justamente en que ahora pues el depredador pues, es el jefe, es nuestro propiamente ahí trabajando y estresados por todo, las deudas, lo que sea. Ajá. Entonces eso hace que este sistema, este eje de mandar a que se liberen cosas como el cortisol, se esté liberando siempre, todo el tiempo. Y eso nos genera estrés crónico. Y eso es muy peligroso porque este cortisol, al llegar al cerebro, pues, normalmente no pasa esta barrera, pero en concentraciones cada vez más elevadas lo que va a hacer es irlas rompiendo.
ir abriendo estas celulitas a tal grado que pueden pasar cosas a nuestro cerebro que no deberían de pasar. Ajá. Eso es muy importante porque pues también ahorita vivimos con la idea de te duele la cabeza, tómate una pastilla, tienes esto, una pastilla, o sea, es medicamento para todo. Y hay cosas que no deberían de pasar a nuestro cerebro. Por ejemplo. Por ejemplo, el que se me ocurre mucho es el de la penicilina, antibiótico. Entonces, nuestro cerebro, estas tuberías, no solo no dejan pasar cosas, sino las que pueden llegar a pasar, las saca. Tiene ahí unas bombas que se llaman glicoproteína P, así. Pero en realidad es, o sea, imagínatelo como una bomba. Entran estas moléculas que podrían ser fármacos, antibióticos, lo que sea. Drogas. Entonces, drogas. La pesca y la saca. La pesca y la saca. Para que no esté en el cerebro. Ok. Si tú le inyectas penicilina directamente a un cerebro, vas a tener crisis epilépticas. Así. Porque activas esas neuronas. Entonces, pues obviamente cuando tengas un proceso infeccioso y te manden antibióticos, pues lo ideal es que tu cerebro esté protegido. Pero imagínate que estás súper estresado, que no dormiste bien, esos mecanismos de protección del cerebro están debilitados, por decirlo de algún modo. Y estos fármacos o estas drogas pueden accesar con más facilidad. Y a lo mejor en 1 o 2 días no pasa nada porque el cerebro también puede encontrar maneras de compensar funciones, de eliminar todas las sustancias de desecho. Pero si lo haces de manera muy crónica, puedes tener incluso el desarrollo de algunas enfermedades. Pues seguramente has escuchado hablar que no dormir bien, no estar muy estresado o tener procesos de obesidad es un factor de riesgo para que desarrolles, por ejemplo, Alzheimer. Sí, o sea, claro. patologías ya de ese tamañote, ¿no? Ajá. Y una de las ideas o de las hipótesis que se tiene es que estas tuberías, estas barreras, esta barrera que protege al cerebro está alterada. No es capaz de limpiar al cerebro eficientemente, además de que deja pasar puras porquerías. Porque también, si lo pensamos en ese sistema de comunicación, el sistema circulatorio no solo lleva los nutrientes, también lleva todos los desechos que eventualmente se irán por los riñones y por la pipí. Entonces, están todos ahí regados por el organismo, de tal modo que el cerebro debe ser muy selectivo. O sea, a mí me gusta pensarlo como el antro de moda. O sea, en serio, esta barrera funciona como los cadeneros de los antros de moda. O sea, así como de, así no como pasa. de, oye, tú eres glucosa, así como no, pásale, te necesitamos. Ay, señores aminoácidos, que son precursores de neurotransmisores, pase. Así de, ay, hola, soy un antibiótico. Újule, pues me pasé por acá, pues ya te agarré y te saqué, ¿no? O sea, así es como funciona en realidad. Y cuando se entera, por medio de diversos mecanismos, de que hay una alteración en el cuerpo, lo que hace es dejar la puerta abierta constantemente. Y eso altera la neuroquímica, o sea, altera cómo está funcionando el cerebro y qué está recibiendo. Porque, por ejemplo, hay igual una hipótesis de cómo podría estar funcionando la esclerosis múltiple. Que sabes que es justamente estas alteraciones en donde se va perdiendo la mielina y las personas empiezan a desarrollar problemas de motilidad. Sí. Y es degenerativo, crónico degenerativo, o sea, no hay vuelta para atrás. Una de esas hipótesis es de que estas barreras, que normalmente están así cerraditas y no dejan pasar las células del sistema inmunológico, están alteradas. Porque esas células, pues, en nuestro sistema inmunológico está entrenado y diseñado para reconocer cosas extrañas y responder ante ellas. Entonces, imagínate una célula del sistema inmunológico que jamás ha estado en contacto con mielina, que es la que recubre a la neurona, pues va a responder ante ella. Claro. Y entonces va a empezar un proceso inflamatorio y va a empezar a comerse esa mielina y va a degenerar las funciones. Entonces, esa es una hipótesis, por ejemplo, de por qué se daría la esclerosis múltiple. Y en ese sentido, digo, yo no sé, me gustaría saber, ¿se relaciona también, por ejemplo, con la fiebre reumática?
En el caso de ese tipo de procesos que más bien son inflamatorios o relacionados, normalmente todo lo que esté relacionado con inflamación puede alterar las barreras biológicas. Y en este caso pues, te hablo de la del cerebro, que es con la que hemos trabajado más, pero estas células que forman prácticamente uniones, así de que no dejen pasar nada, comparten características con, por ejemplo, las del intestino, con las de los testículos, la placenta. Entonces, estas barreras biológicas son muy susceptibles a este tipo de cambios. Entonces, prácticamente en cualquier proceso que tú veas inflamación, puedes incluso tener estos cambios en qué pasa y qué no pasa. Para regularlo, te digo que el cerebro es así súper chismoso. Y hay regiones en el cerebro que no tienen esta barrera hematoencefálica así de tubería, de no te dejo pasar nada. Hay regiones como una parte del hipotálamo en donde sí deja pasar ciertas moléculas y eso es para que las neuronas que están ahí se enteren de cómo está el estado energético. Y eso es muy importante en el caso, por ejemplo, de hormonas o en el caso de lípidos o de glucosa, porque, por ejemplo, estás en ayuno y comes un rico sándwich o un panecito de dulce, tu tejido adiposo eventualmente va a liberar hormonas. Una de estas hormonas es, por ejemplo, la leptina. Entonces, la leptina llega a esta región de tu cerebro y le da una señal de ya comimos, deja de comer, exacto. Entonces, lo que ocurre en algunos desórdenes alimenticios es que se está liberando ahí esa señal, pero el cerebro ya no responde. Y sigues comiendo. Sí, entonces es muy interesante eso, porque además estas regiones que ya recibieron la señal mandan otras señales, mandan por ejemplo la señal para que se produzca insulina y bajen tus niveles de glucosa, o sea, mandan muchas señales para que se restablezca el organismo dependiendo de tu estado nutricional. Entonces tiene mucho que ver, por ejemplo, en un diagnóstico de diabetes, las señales que está mandando el cerebro. Sí. De hecho, hay como varias hipótesis relacionadas con lo que pasa con diabetes. Una de las primeras cosas que vieron es que los pacientes que tenían o tienen diabetes pueden experimentar cuadros de disminución en memoria, aprendizaje, pueden tener alteraciones para desarrollar pruebas matemáticas simples, o sea, tienen algún nivel de deterioro cognitivo. De hecho, si estos procesos siguen, pues también hay muchos pacientes que tienen procesos de demencia asociada a diabetes. Wow. Y esto es porque estas barreras, además de estar alteradas, pues alteran modifican toda la señal que entra al cerebro, puede haber procesos de neurodegeneración. O sea, además considera que son pacientes que tienen niveles muy elevados de glucosa siempre. Entonces, si eso llega al cerebro, es una señal también de peligro para las neuronas y para otros tipos celulares en el cerebro. Hay un tipo celular en particular que se llama microglia. Entonces, esta microglia son células del sistema inmunológico, solo que viven en el cerebro. De ahí venía la idea de que el cerebro no necesitaba el sistema inmunológico porque pues, él tenía sus propias celulitas para actuar en caso de daño. Para satisfacerse así a sí mismo. Sí, yo tengo mis células, el sistema inmune no molesta. Entonces, estas, por ejemplo, cuando les pones un shot de glucosa, se vuelven macrófagos, se vuelven células que están ahí comiéndose todo, incluso a las neuronitas. O sea, son procesos muy interesantes. Entonces, imagínate, todo lo que realmente puede entrar al cerebro modifica la función eventualmente. Y en esta onda de, bueno, pues fíjate que hay sistema nervioso y hay sistema endocrino y hay sistema inmunológico, pues lo que nos enseñan es que pues, cada uno tiene sus mediadores. Entonces, así, de clase de secundaria, en el cerebro las neuronas se comunican por neurotransmisores. Y ya te enseñan ahí una lista muy larga. El sistema inmunológico se comunica por mediadores inflamatorios, citocinas. Y el sistema endocrino por hormonas. Entonces ya así los manejaban por separado.
Pero resulta que el cerebro tiene receptores para hormonas. Al cerebro, el estradiol, la progesterona, la leptina, la insulina le pueden llegar y pueden modificar la función de las neuronas. ¡Wow! Las neuronas pueden producir y pueden responder a citocinas, que son moléculas del sistema inmunológico. Ajá. Entonces, ahí están las citocinas, que normalmente las conocemos porque incrementan cuando hay infecciones, incrementan cuando hay algún daño por lesión. Pueden activar a las neuronas, pueden modificar su actividad. Y entonces dices, ay, mira qué interesante. Y después te vas a lo que pasa en las células del sistema inmune, Ajá. que dices, bueno, pues tienen que responder a cosas inmunológicas, ¿no? También tienen receptores para neurotransmisores, para serotonina, que es súper importante en esto de la regulación del humor. En pacientes con depresión, por ejemplo, tienen alteraciones de estos neurotransmisores en células del sistema inmune. Estas células pueden responder a hormonas también. El cortisol Ajá. le pega específicamente a las células del sistema inmunológico y lo que hace al principio es evitar que haya inflamación. Las inmunosuprime. O sea, las apaga. Las apaga. Por eso cuando tú estás muy estresada es difícil que te enfermes. Pero una vez que pasa ese proceso de estrés y los niveles de cortisol bajan, Te enfermas. tus células se reactivan, entonces ya estás así como al 100 y de repente eres más susceptible a que te dé gripe, que normalmente son gripes espantosas, así que te tiran, o te enfermas del estómago, o algo te pasa. Pero seguramente a todos nos ha sucedido porque es muy característico de la inmunosupresión. Los pacientes de algunas enfermedades inflamatorias, por ejemplo, los que tienen artritis o a los que se les puede considerar con... Ay, se me fue el nombre de esta... enfermedades inflamatorias. Los tratan con cortisona, que en realidad son glucocorticoides y que lo hacen es inmunosuprimir al sistema. Por eso es que dicen que, bueno, Ujú. que la cortisona usada como en exceso de manera muy frecuente no es tan positivo. No, porque de los problemas secundarios que puede traer es justamente ese desbalance, o sea, la inmunosuprimes, en cierto modo evitas que sea progresivo el estado de esa patología, pero en un momento dado pues vas a tener problemas de sistema inmunológico, problemas en el sistema nervioso central, por ejemplo. Y por Hay ¿ya que cuidar el vieron? cerebro. Hay que estarse chequeando todo el tiempo. Vamos a hacer un último corte y regresamos a esta ruta creativa con la doctora Gabriela Hurtado. Ella es doctora en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces regresamos a esta ruta creativa de T-Intervalo 5 para concluir con esta conversación sobre el cerebro chismoso. Entonces vamos y venimos. Regresamos a esta ruta creativa de T-Intervalo 5 y les recuerdo que estamos platicando con la doctora Gabriela Hurtado. Ella es doctora en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana y también es profesora en el área de neurociencias en la misma universidad, pero en el plantel Iztapalapa. Y ha realizado también un postdoctoral en el área bioquímica, biomédica, en el área biomédica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues un poco, en resumidas cuentas, yo quisiera concretar lo que Gaby nos ha estado platicando, como ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿O qué piensas, Gaby? No sé a qué se refiere. Así de, ¿en qué sentido? A ver, ¿de cuál de todos los que hemos hablado? Estaba pensando justo en esto que platicábamos fuera de cámara, en donde cómo todos los fármacos, nos volvemos dependientes de los fármacos, sí. ¿sí? En cierto punto no es como tan impositivo porque de alguna manera nos permiten seguir con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, llega un punto en el que el cuerpo se adapta a este fármaco y ya no nos hace, y entonces
lo que comienza a suceder es que empezamos a aumentar las dosis y eso está navegando por nuestra sangre y está llegando al cerebro de alguna u otra manera. Eventualmente el cerebro como que ya el cadenero del antro dice, ¿saben qué? Ya que entre lo que sea, ya no me importa. Y eventualmente eso ya nos va a traer otras problemáticas mucho más fuertes que nos van a llevar a otro tipo de condicionamientos. Sí, claro. Otra cosa que me gustaría platicarte, por ejemplo, es que en esto de cómo el cerebro se entera de las cosas, una cosa súper curiosa es que cuando tú tienes dolor de cabeza o muscular o algo, pues lo que hacemos es, si no queremos ese dolor, que en realidad es la señal de decir algo no está bien, lo que hacemos es apagarlo. Entonces los analgésicos que te tomas, no digamos nombres comerciales, no, pero ustedes saben cuáles se toman cuando les duele algo. Lo que hacen es justamente por estos mecanismos de transmisión avisarle al cerebro que ya no hay dolor. O sea, apagan esa señal, pero el estímulo sigue estando ahí. En algo tan sencillo, por ejemplo, cuando te fracturas el pie, el brazo, lo que sea, todas esas señales de adrenalina y de cosas, lo que hacen es mandarle una señal a tu cerebro como de apágate tantito en lo que resolvemos el problema. Entonces, las personas que se dedican a hacer deportes extremos y que tuvieron así caídas terribles o algo, los ves igual a veces salir caminando así de, bueno, pues no estoy tan mal, y ya pasando ese momento de estoy bien, no pasa nada, el dolor viene y viene fuerte, ¿no? Sí. Incluso... amigos bailarines. Sí, seguramente. Entonces, cuando obviamente ya con pastillitas no puedes callar ese dolor, lo que podrían hacer incluso son justamente los que toman tratamiento con algo más fuerte por morfina. Sí, le vamos a meterle morfina para que de plano ya no sienta dolor, porque en el caso de algunos pacientes terminales es muy común que les den morfina justamente para aliviar totalmente apagar la señal. Apagar esa señal. Pero, pues bueno, lo que ocurre es que si se toma de manera constante, se vuelve una adicción, porque supongo que es muy bonito no sentir dolor y no sentir nada, así como de, ¿qué? Y ver elefantes rosas. Sí, que es lo mismo que pasa con las personas que tienen insomnio y que les recomiendan benzodiazepinas y le dicen, sí, con esto usted va a estar tranquilito y va a poder dormir. Pues en realidad no es un dormir bonito, es un apagar el sistema, poner a tus neuronas a trabajar lento. Es un aletargamiento. Ajá, pero es parte de estas señales del cerebro como para atender estos estímulos externos. Hablando, por ejemplo, de esto de dolor, ahora que está de moda eso de sí, legalícenla y todo, pues se sabe que uno de los centros en donde trabaja es justamente en los centros de dolor. Entonces, pues, las personas que tienen problemas reumáticos o algo, pues se la untan con alcohol. Entonces ya, los cannabinoides trabajan muy bien ahí. Pero el cerebro por sí mismo puede producir sus propios endocannabinoides. ¿Ah, sí? Sí. Se producen cuando comes chocolate, cuando tienes relaciones sexuales, cuando estás muy contento, cuando haces algo que te gusta. Si te gusta bailar, si te gusta leer, si te gusta hacer experimentos en el laboratorio, tu cerebro está ahí, dándote tus pequeñas dosis de endorfinas y endocannabinoides como... Claro, porque son actividades placenteras. Exacto. Entonces, realmente los fármacos, las drogas, nos hacen porque tenemos receptores para eso. Y si los tenemos es porque nuestro cuerpo puede sintetizarlas. Obviamente sirven a diferentes niveles. En el caso de las drogas de abuso, pues, llegan específicamente a zonas de cerebro que tienen esos receptores que en condiciones normales nos sirven para tener nuestro estado placentero normal. Pero pues llegan como bomba y obviamente eso genera este círculo de adicción. O sea, el cerebro ya no se está enterando de otras cosas. Ya está así como de mientras yo sienta bonito, todo lo demás no importa. Sí, hay algunos experimentos que incluso yo creo que uno te lo platicó el doctor José Ángel, que era de cuando apretaban la palanquita a las ratas para recibir drogas.
Sí. Se olvidan de comer, de tener relación. Y eso es porque su cerebro está sobreestimulado, o sea, le está llegando toda la señal ahí y es un estado tan placentero que no le hace caso al organismo. O sea, no le hace caso a esa señal de tengo hambre, tengo sed, o sea, cosas tan fundamentales. Entonces, pues sí, esta barrera que protege al cerebro es este cadenero de qué dejo pasar y qué no dejo pasar, pero a veces también se puede volver como un problema, porque en otras condiciones, como tumores cerebrales, pues ahí necesitas que llegue la señal, y no llega porque no deja pasar nada. Entonces, uno de los mecanismos que tienen los tumores es tener características de barrera. Entonces, de tal modo que que la mayoría de los fármacos que ponen para tratar esos tumores, pues eventualmente no sirven, porque te acuerdas de esta bombita que te decía que pasaba el fármaco y la sacaba. Los tumores tienen muchísimo, su vasculatura tiene muchísimo de esto, entonces está sacando todo el tiempo. Y lo que se hace para tratar de solucionar eso es ruptura mecánica. ¿Y entonces ahí qué pasa? Y entonces ahí le damos a todo, porque normalmente son, por ejemplo, con ultrasonido, o con rayos X, o con, pues sí, incluso con dióxido de carbono, hay una inyección de burbujita de aire para que estas barreras se rompan y puede entrar el fármaco, pero pues obviamente tiene sus efectos secundarios al ser tan agresivo. Entonces hay una gran gama de investigadores que por un lado están tratando de que estas barreras se modulen para que el impacto neurológico de distintas enfermedades no sea tan grande, pero están los otros que dicen, es que a nosotros nos interesa entrar, nos interesa que lleguen ahí las cosas. Entonces, pues sí, así es como el cerebro se entera de todo lo que pasa. Es muy, muy quisquilloso, o sea, muy, muy quisquilloso. Pero ya vieron por qué le apasiona. Sí, porque es muy, muy interesante. Gaby, ¿cuál sería la sugerencia, tu sugerencia desde todo este conocer y de que más o menos, bueno, te has investigado, ¿no? Los diferentes hábitos que va generando las diferentes personas, diferentes estratos también, ¿no? Porque ¿cuál sería tu sugerencia para mantener como una comunicación mucho más directa o sin modificar demasiado nuestros sistemas, las señales que mandamos al cerebro? Pues mira, yo creo que realmente ninguno ahorita estamos exentos ni del estrés, ni de no dormir bien, ni de muchas cosas. Es parte de nuestra vida. O sea, incluso el consumo de sustancias, ya no hablemos de alcohol o de drogas o de tabaco. El simple café. Pero el simple café, el alcohol, que ya te había dicho, el refresco y todo eso, pues eventualmente pues, va a alterar, ¿no? Todos los organismos. El cuerpo tiene muchos mecanismos de protección, pero pues obviamente también tiene límites, así como que, y cuando esta comunicación ya se altera, se presenta alguna enfermedad. La mejor manera de evitarlas, pues simplemente es pues lo que ya nos dicen todos los médicos, hay que hacer ejercicio, hay que tratar de comer bien. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales es primero trabajar con tu estado psicológico. O sea, sí, mientras tú sepas que estás haciendo las cosas porque te gustan o que trates de evitar en medida de lo posible estos estados de ansiedad o de depresión, que a veces uno no los elige. Ocurren, o sea, y que en realidad también es como el punto final después de que ya te pasaron muchas cosas. A veces tenemos esta predisposición genética, a veces tenemos esta predisposición por la alimentación, esta predisposición por haber estado estresados, por haber sufrido algún estrés traumático durante la infancia o lo que sea. Entonces, todos pueden llegar ahí al mismo punto. Es difícil recomendar así de manera general qué hacer para que tu cerebro se comunique bien con tu cuerpo, porque yo creo que es algo que pasa. Incluso ante condiciones patológicas,
se están comunicando. Que no lo puedan regular porque pues eso ya no depende solamente del organismo. O sea, tu hígado puede estarle mandando 1000 señales al cerebro de oye, estamos muy mal. Si el individuo como completo se sigue echando sus chelas, pues la señal va a estar ahí todavía. Entonces, yo creo que pues es más como de hacer ahí conciencia de cada uno y de que sepan, ¿no? Que todo eventualmente tendrá una consecuencia. Claro. Sí. Es un replanteamiento de hábitos. Sí, ¿no? Y que incluso va a pasar aunque duerman bien, o sea, hagan lo que hagan así por estar súper preocupados de que se mantenga la salud así a la perfección. Eventualmente la misma edad deteriora las cosas. Pium, pium, pium. Pium, pium. Exacto. Es ese deterioro natural que pues ya dependerá de nosotros si aceleramos o no, por los hábitos, como dices tú. Claro, entonces hay que mucho como generar la autoobservación y la autocontemplación como para ir regulando también cómo se está comunicando nuestro cuerpo con nosotros. Y darnos cuenta. Yo creo que eso es algo que no hacemos, que es de me duele la rodilla y bueno, luego veo. Y después pasan 5 o 10 años hasta que de plano ya no es soportable. Y pues cosas así pasan, ¿no? Y igual en las cuestiones de peso, pues podrás decir, bueno, voy a tratar de cuidarme. Ahorita no importa. Entonces llega un momento en el que ya tienes alteraciones metabólicas que pues si las checas a tiempo podrán tener como esa onda de ser reversibles, pero pues si no, pues, lo que nos queda es tratarlas. Claro. Híjole. Ya. Es que mientras más escucho, más quiero saber. Pero ya no voy a hacer preguntas por ahora. No. Ya no. Gaby, si alguien quisiera tener una conversación, continuar platicando acerca de estas condicionantes acerca del cerebro, si alguien tiene curiosidad por querer conocer un poquito más acerca de esta área en la que tú te desarrollas, podemos encontrarte en dónde te podemos escribir, tienes redes sociales. Sí, tengo Facebook, comparto memes científicos muy interesantes a veces, de todo, y pues me pueden encontrar como Gabriela Hurtado Alvarado. Gabriela Hurtado Alvarado. ¿Algún correo electrónico que te guste compartir? Sí, se los dejo, es hual.g313@gmail.com. Pues ya lo escucharon. Si ustedes quieren comunicarse directamente con la doctora Gaby Hurtado y saber un poquito más acerca de las señales que el cerebro manda y los órganos también mandan al cerebro, pues ya saben dónde la pueden ahí mandar un mensajito. Gaby, próximamente habrá alguna feria en donde tú estés compartiendo alguna conferencia, alguna exposición. En marzo en la UAM Iztapalapa hacemos la Semana del Cerebro, entonces estén ahí muy al pendiente porque pues, podrán aprender muchas cosas. Ya lo saben, en marzo. Y supongo que la página directamente de la UAM Iztapalapa publicará la UAM Iztapalapa o los la página de Neurociencias UAMI, que también la pueden encontrar en Facebook. Ok. Y también por este medio quiero invitarlos a que puedan escuchar El Catalejo, que es uno de los grandes programas de la UAM y que donde justamente aterrizan la ciencia para la gente común, no para nosotros. Bueno, como Gaby no, pero como yo sí. Y pues ahí pueden escuchar a las voces de los mismos doctores especialistas en neurociencias que por ahí a veces comparten. Y de todo, ¿verdad? porque en todas las áreas están ahí compartiendo, no solo en neurociencias. Son todas las áreas. Buenísimo, entonces ya lo escucharon. Pueden también ahí sintonizar El Catalejo. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, Gaby. Gracias a por ti. haberte dado este tiempo para compartir con nosotros un poco acerca del cerebro chismoso. Muy chismoso, así como yo. Bueno, ella es la doctora Gabriela Hurtado. Ella es doctora en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Iztapalapa en el área de neurociencias. Y pues bueno, yo les agradezco nuevamente por habernos visto y escuchado. Esta fue la ruta creativa de T-Intervalo 5 con la doctora Gaby para los cuates. Con Gaby. Entonces, les agradezco mucho. Les recuerdo nuestras redes sociales y que puedan seguirnos para ir regalarnos un follow.
Estamos en facebook.com/T-5, soundcloud.com/T-5. También estamos en YouTube y pues también pueden buscarnos en Instagram. Y pues estamos buscando maneras para acercarnos a ustedes y poder generar estos diálogos cercanos con especialistas del arte, especialistas en las ciencias y especialistas también ya en medios sociales. Entonces vamos a estar por ahí ya conectándonos un poquito más, acercándonos y conociendo y compartiendo. Muchísimas gracias. Ruta Creativa de T-5 en esta ocasión con Gaby. Hasta la próxima.